Muy buenos días a todos. Quiero agradecerles en el nombre de Jesús por permitirnos llegar hasta sus hogares esta mañana gloriosa, esta mañana muy especial, donde recordamos la resurrección de Cristo. El capítulo de San Marcos 16, versículo 6 nos dice esta mañana: mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Qué tremenda palabra esta mañana el Señor nos da. Una palabra de confirmación de algo que ocurrió hace miles de años atrás. Lo interesante, mi querido amigo, mi querida amiga, es lo siguiente: que a pesar de que estos eventos ocurrieron, mucha gente hasta el día de hoy siguen sin creer en este Mesías, en este Salvador. No creen en Cristo. Por eso hoy quiero hablarles un poco en este tiempo sobre 10 pruebas irrefutables de que Jesús es el Mesías. Y queremos compartir juntos este tiempo. La primera cosa que es importante, si tienes algo para anotar esta mañana, para que esta semana puedas compartir esto con tu familia, yo te animaría a que anotes. La primera cosa es la elección del Cordero para el sacrificio. Dice la Biblia ya en Éxodo capítulo 2, cuando Dios le dio la recomendación a Moisés de cómo debía de celebrar la Pascua, qué debía de hacer. Dice que ellos debían de apartar un cordero el día 10 de Nisan para poder sacrificarlo. Y este cordero tenía que tener ciertas características. Tenía que apartarlo el 10 y el día 14 de Nisan iba a ser sacrificado. Este cordero, el sumo sacerdote iba y lo escogía de la manada. Cuando en épocas de Jesús dice que el sumo sacerdote traía el cordero, elegía un cordero, le ponía una cinta roja como el cordero elegido y lo ponía en un lugar especial donde toda la gente podía ir a ver ese cordero y examinar ese cordero si realmente era sin tacha. Y el sumo sacerdote enviaba a los sacerdotes para examinar, y cuando llegaba ese día y se daban cuenta de que no tenía defecto, entonces sí, ese cordero era sacrificado. Es interesante porque cuando él traía este cordero, dicen que al entrar en Jerusalén, la gente del pueblo que sabía que iba a ser el cordero que iba a ser presentado por el sumo sacerdote para que ese año el pueblo pueda ser perdonado sus pecados, la gente gritaba: Hosana, Hosana. Este cordero nos va a salvar. A través de este sacrificio vamos a poder obtener la salvación. Nosotros recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y interesante porque él entra el día 10 de Nisan también en Jerusalén. Y cuando la gente lo ve entrar, empieza a clamar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. La primera cosa que podemos ver acá, la elección del cordero para el sacrificio. Jesucristo estaba entrando, así como también el sacerdote traía el 10 de Nisan al cordero a ser sacrificado. El cordero de Dios entraba en Jerusalén y la gente aclamaba también de la misma manera. La segunda cosa es limpiando la casa de la levadura. Dios había ordenado a Moisés que en el tiempo de la Pascua no debería de existir nada leudado. No debía de haber nada leudado en la casa. Ellos tenían que sacar, y esto es hasta ahora sí. Los judíos, cuando celebran la Pascua, tienen que sacar toda cosa leudada. La levadura simboliza el pecado, la corrupción. Al ponerle la levadura a la harina, corrompe la harina y la cambia de su estado natural. Hace que la masa se eleve. Y esto representa justamente el pecado. El pecado que contamina al hombre, el pecado por el cual la humanidad está como está. Jesús dice que después de entrar en Jerusalén va al templo y encuentra allá a los cambistas. En aquel tiempo dice que la gente que venía de lejos tenía que presentar su sacrificio, pero no podían traer el animal, por lo que iban al templo y compraban un animal para poder ser sacrificado. Pero para comprar el animal ellos tenían que cambiar su moneda, la moneda que ellos tenían, por la moneda del templo, que era la única que se aceptaba en aquel tiempo. Y ahí es donde los cambistas se aprovechaban de esta gente y vendían el dinero del templo de una manera mala, de una manera engañosa, corrupta. Y todo el dinero que se recaudaba ahí era para los sacerdotes del templo. Por lo que Jesús, cuando entra ahí, limpia su casa y empieza a tumbar todas las mesas de los cambistas y les dice a los cambistas: mi casa, dice Jesús, será llamada casa de oración, pero ustedes la convirtieron, dice, en cueva de ladrones.
La purificación del templo. Jesús está limpiando su casa de toda levadura, de toda corrupción que habían metido allí todos los sacerdotes. Cumple esa señal profética que tiene con la Pascua de sacar toda la levadura. Jesús sacó toda la levadura del templo. Esta es la segunda señal. Vamos a la tercera. La tercera habla del cordero sin defecto. Dijimos que el sacerdote traía el día 10 de Nisan al cordero y lo ponía en un lugar específico, y por 4 días el pueblo tenía que examinar este cordero, tenía que ser examinado para que la gente pudiera ver, para que la gente pudiera decir si verdaderamente no tiene ningún tipo de defecto. Y cuando ya el sumo sacerdote comprobaba que el animal a ser sacrificado no tenía defecto, entonces lo llevaban afuera para ser sacrificado. De la misma manera también Jesús, cuando es presentado ante Pilatos, pasa algo interesantísimo en la palabra de Dios. Pilato trata de conversar con Jesús, todo el mundo empezaba a acusarle de un montón de cosas, pero la Biblia dice que como cordero mudo fue al degolladero. Y Pilatos le hace la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús entonces le responde: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. A pesar de los muchos insultos de los sacerdotes, del sumo sacerdote, él nada respondía, y esto maravillaba al gobernador. Y luego sale él delante del pueblo, delante del pueblo, y le dice: no he hallado ninguna falta en él. Interesante, porque el cordero que tenía que ser sacrificado no tenía que tener ninguna falta. Y también aquí Pilato presenta, que era la autoridad máxima, presenta al cordero que iba a ser sacrificado sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Otra de las pruebas que podemos ver hoy que realmente Jesús era el Mesías se da con el hijo de la promesa. Isaac es un tipo de Cristo. Dice que Abraham, cuando Dios le llama y le pide a su hijo en sacrificio, sube con él al monte Moriah, y sobre la espalda de Isaac era llevada la madera con la cual él iba a ser sacrificado. De la misma manera, también Jesús, cuando es llevado, pasa algo bastante interesante. Cuando él es llevado al lugar donde iba a ser sacrificado, le obligaron a cargar su cruz. Eso no era algo normal en esa época para los romanos. Por lo general, dice la historia, que los romanos tenían un lugar específico donde ya estaba la cruz, y llevaban ahí a las personas y les colgaban en ese lugar, atándole con piola de las manos y de los pies, y los dejaban allí. Luego, más adelante, si no morían, le rompían las piernas. Pero sin embargo, a Jesús lo obligaron a llevar la cruz. ¿Para qué? Para avergonzarlo. Y esto, acá vemos el cumplimiento del auto profético del tipo de Isaac, que llevó la leña sobre su espalda, con la cual iba a ser sacrificado. Sabemos que Dios proveyó después el cordero, y esto es un tipo de Cristo. Entonces podemos ver una cosa más que nos muestra que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo esperado por todos. Otra de las cosas, otra vez hablamos del cordero de la Pascua. El cordero por el pecado tenía que ser sacrificado fuera. El sacerdote tenía que sacrificar fuera y traer la sangre y con ella rociar el santuario. Ahora, no podía ser sacrificado dentro de la ciudad. Cuando Jesús iba a ser sacrificado, iba a ser colgado, lo llevaron afuera de la ciudad. Lo llevaron al lugar de la calavera, llamado Gólgota. Ahí en el monte Moriah, ahí en ese mismo lugar donde Abraham había llevado a su hijo, en una de esas montañas, porque esa es una cadena de montañas. Y este cordero fue sacado allá afuera, y ahí en ese lugar le clavaron, ahí en ese lugar le crucificaron. Y cumplió lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 15. Dice, donde habla del hijo de la mujer y del de la serpiente, diciendo: ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Venciendo al diablo y exponiendo públicamente, triunfa Jesús sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces podemos ver acá que Jesús es llevado al Gólgota, es crucificado y es clavado en una cruz, y le clavan los pies y las manos. El enemigo le hiere, pero él mata al enemigo aplastándole la cabeza. Se cumple otra de las profecías con respecto al Mesías.
Una más, pensemos un poco, dicen que repartieron sus vestidos. En el Salmo capítulo 22, verso 18, el profeta que escribe esto dice, había profetizado que se iban a repartir los vestidos de Jesús, que iban a sortear los vestidos de Jesús. Y acá, cuando él ya está ahí crucificado, dicen que ellos empezaron a traer los dados y a sortear quién se iba a quedar con ese vestido. Porque era de una sola pieza, era un vestido costoso, un vestido caro. Muchos dicen hoy en día, para justificar ciertas cosas, que el vestido de Jesús era una vestidura sacerdotal única de lino finísimo. Por ende, todos los que sirven a Dios deben de vestirse con ropas espléndidas. Yo creo que eso no es así. Si nosotros leemos el capítulo de Lucas 23, 11, veremos de dónde aparecieron estas vestiduras por las que ellos se habían peleado. Lucas 23, 11 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiendo de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos. Esta era la ropa que los soldados habían echado suerte sobre ella, pues era una tela fina y muy cara. Cuando presentaron a Herodes, a Jesús, presentaron a Jesús delante de Herodes, Herodes dijo, este es el rey, bueno, traigan la ropa, y le vistió con sus ropas reales, para escarnecerlo, para burlarse de él, y luego le envía a Pilato, y ahí vemos todo lo que hicieron con Jesús. Y esta ropa que él vestía, con esa ropa subió a la cruz, y por eso es que estos soldados se peleaban por esta ropa y echaron suerte, en cumplimiento de la palabra de Dios, allá en el Salmo. Otra de las cosas, hablamos del sacrificio del Cordero. Dijimos que el Cordero iba a ser sacrificado el día 14 de Nisan entre las 2 tardes. Y acá debemos de entender que los judíos tienen un calendario diferente al nuestro. El día judío comienza a las 18 horas de la tarde y termina a las 18 horas del día siguiente. Por ende, acá dice que Jesús fue sacrificado entre las 2 tardes. Y que el Cordero también pascual debía de ser sacrificado entre las 2 tardes. Las 3 de la tarde era la hora o la hora novena, y en esa misma hora, ¿cómo es que se pudo prever hasta esos mínimos detalles? ¿Cómo es que Jesús dijo, no, quiero que a tal hora quiero que me sacrifiquen? No era algo humano, era algo divino, era algo que Dios justamente estableció así para el cumplimiento de su palabra. Si vamos a hablar, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, de todos los ejemplos que nos da la Biblia, todos los ejemplos claros de que Jesús es el Cristo, hay un montón, hay un sinfín de ejemplos. Pero aún así, hay un montón de personas que no quieren reconocer a este Jesús como Señor y Salvador. Aceptan los hechos históricos, celebran muchas de las fiestas bíblicas, pero aún no le tienen en su corazón. Y hoy es un día muy especial. Hoy es un día donde Jesús, recordamos la resurrección de Cristo, la victoria de Cristo sobre la muerte, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos llamó, nos creó para que seamos eternos. De hecho, Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Ahora, ¿cómo accedemos a esa vida eterna? ¿Cuál es el medio por el cual podamos acceder? Interesante que el libro de San Juan, capítulo 1, verso 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y coherederos con Jesús. ¡Qué tremendo! Dios te quiere, Dios nos da la posibilidad, nos da la elección. Aquí pongo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición, el bien y el mal, escoge tú. Dios no nos obliga a nadie. Pero hoy yo quise traer un poco esto a una reflexión con respecto a todas las evidencias bíblicas de que este es el Salvador. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Así es que en esta mañana yo quiero desafiarte, antes de que podamos compartir la Santa Cena, estos elementos que significan justamente el cuerpo y la sangre de Jesús, antes de que tengamos que compartir la Santa Cena, yo quiero preguntarte algo esta mañana. ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿Le has recibido
en tu corazón? ¿Le has abierto la puerta de tu corazón? La Biblia dice en el capítulo 10, versículo 10 en adelante de Romanos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Aún dice más Pedro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y allá en Pentecostés podemos ver otro ejemplo práctico. 50 días después de la fiesta de la Pascua se celebraba el Pentecostés. Y el Pentecostés era un recordatorio de cuando Dios entregó la ley a Moisés. Y también era la fiesta de las primeras cosechas. Dos eventos grandes ocurren en ese lugar, otra evidencia de que Jesús es el Mesías. Jesús le dice, antes de partir de vuelta, después de su resurrección, le dice a sus discípulos, no salgan de Jerusalén, quédense aquí hasta que sean investidos de poder. Y ellos esperaron, dice que estaban reunidos 120 personas en el aposento alto, y en ese lugar dice que desciende el Espíritu Santo, y se cumple lo que dice Joel, que Dios pone en el corazón de cada uno de ellos la ley de Dios, su palabra, para empezar una nueva vida, y le revierte de poder a toda esa cantidad de gente. Los que estaban afuera se sorprendieron por lo que estaba ocurriendo, y Pedro sale afuera y empieza a predicar. Este que había negado a Jesús sale con una unción diferente, con una gracia, con un señorío de Dios, y presenta la palabra, y a través de esa predicación 3,000 personas, la primera cosecha para el evangelio, para el reino de los cielos, está allí con una predicación. ¿Cuál era la predicación de Pedro? Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Así que quiero dejarte con esto esta mañana antes de pasar a celebrar juntos la Santa Cena. La Santa Cena del Señor, el pan que tenemos aquí, representa el cuerpo de Jesús, que ha sido partido por todos y cada uno de nosotros para remisión de nuestros pecados. Ese cuerpo de este Jesús que podemos ver nosotros en las películas, y creo que una de las películas que más bien representa justamente esto es La Pasión de Cristo. Cuando vemos a ese Jesús molido, escupido, azotado, le colocan una corona de espinas que atravesó su cabeza. Hay estudios que dicen que las espinas entraron unos centímetros dentro. Ese cuerpo dice que recibía latigazos, que era partido con cada latigazo, por amor a ti, por amor a nosotros. Este pan representa ese cuerpo. Y este vino que tenemos aquí hoy representa la sangre del Cordero, que dice la Biblia, fue derramada por nosotros para remisión de nuestros pecados. A través de este sacrificio nosotros podemos entrar a tener una relación con Cristo. Pero para participar de estos elementos hay cosas que nosotros tenemos que entender que Dios nos pide. Primera cosa, que seamos parte de su pueblo. Esto no celebraba a cualquiera, celebraban lo que eran parte de su pueblo. Pregunto yo, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Eres parte de su pueblo? Si aún no lo eres, ¿cómo puedes hacer para que puedas formar parte de su pueblo? Yo te animo que ahí donde estás, hagas una oración. Hagas una oración conmigo y repitas estas palabras. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador. Y aunque no entienda muchas cosas, Señor, quiero abrirte mi corazón y pedirte que tú entres en él y puedas sanarme, puedas restaurarme, puedas transformarme y hacer de mí tu hijo. Yo te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Soy salvo, soy libre por los méritos de Cristo. La Biblia nos enseña de que si es que has recibido a Cristo, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. A partir de aquí dice la Biblia que tenemos que dar frutos que demuestren realmente que somos hijos de Dios.
¿Dónde adquirimos esos frutos? A través de su palabra. Y nosotros, en los encuentros de familia que tenemos, en todo el trabajo que desarrollamos a nivel nacional, cada uno de los capellanes que tenés allí, cada una de las personas que están ahí, están preparadas para enseñarte, están preparadas para guiarte, están preparadas para mostrarte el camino que te va a conducir a la vida eterna. La primera cosa entonces es ser hijo de Dios para poder compartir el pan y el vino. La segunda cosa es examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está tu vida hoy? Muchas familias hoy en día están pasando por crisis. Dicen que la violencia familiar aumentó, terminaron más los accidentes, terminaron más los problemas que en otro tiempo eran normales y que eran parte del índice de violencia. Y hoy la violencia familiar ha aumentado. ¿Por qué? Porque de repente en casa está papá, mamá, todos los hijos. Y como no estábamos acostumbrados a vivir juntos, siendo realistas y sinceros, porque el mayor tiempo lo pasábamos afuera, ahora que estamos en casa, nos cuesta poder convivir. Y hay veces hay roces, hay problemas que no se han solucionado, hay falta de perdón. Yo te animo en esta mañana, antes de participar de los elementos, que te examines. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu relación con tu familia? Quizás en tu corazón hay dolor, hay rencor, hay falta de perdón. En este tiempo yo te invito a que puedas pedirle perdón a Dios. Y si está la persona cerca tuya con quien tienes algún problema, pídele perdón antes de participar. Antes de participar del pan. Te guío en una oración sencilla. Dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca, que dice la Biblia en San Juan capítulo 1, versículo, en primera de Juan capítulo 1, versículo 9, voy a ir a la palabra para que podamos hablar con propiedad. San Juan 1, 9, la tenía de memoria, pero ahora de repente parece como que la mente dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerden que la fiesta se celebraba sin levadura, sin pecado. Y nosotros vamos a celebrar hoy algo. Ahí en familia, ahí donde tú estás, vas a celebrar algo. Ahora si ya has pedido perdón, si ya hay reconciliación, ahora sí te invito a que puedas tomar los elementos. Tomar el pan, símbolo, como les dije, del cuerpo. Es un símbolo del cuerpo de Cristo. Y vamos a presentarlo delante de Dios. Señor, te presento este pan, símbolo de tu cuerpo que fue molido, partido por cada uno de nosotros. Te pido que tú, Padre, lo bendigas de su uso natural, de manera que sea para nosotros símbolo de tu cuerpo, símbolo de ese cuerpo que tú entregaste por amor en el Calvario. Te pido que al compartir el pan, Señor Dios, tu gracia, tu favor y tu bendición descienda sobre cada hogar. Y tu Espíritu Santo pueda manifestarse, Señor, para que puedan entender lo glorioso y maravilloso de lo que tú has hecho. Dice, ahora vamos a presentar el vino. Quiero que tomes el vino ahí donde estás y vamos a orar por él. Ahí donde estás en tu casa, toma el vino. Y vamos a orar por el Padre. Te presentamos el fruto de la vid, símbolo de tu sangre, sangre del nuevo pacto que ha sido derramada por nosotros para remisión de nuestros pecados. Tu palabra dice que con este acto que tú habías hecho hace miles de años atrás, pagaste el precio que Dios había pedido para que la humanidad sea salva. Isaías dice en su palabra: ¿a quién enviaré? Y tú dijiste, Jesús, heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Y viniste y estuviste dispuesto a padecer y derramaste tu sangre. Y por esa sangre hoy tenemos entrada y redención y vida eterna. Si tienes una Biblia, yo te animo a que vayamos al libro de Corintios. Estamos cerrando nuestra reunión esta mañana, pero antes de cerrar la reunión quiero que vayamos al libro de Corintios para compartir la Santa Cena, capítulo 11, verso 23. Dice así el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a compartir el pan
puedes partir el pan y compartir con tu familia. Podemos compartir el pan. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si puedes tomar el vino y servir a tu familia para compartir, vamos a compartir el vino. Acércate, Guila. Esto puede ser un jugo de uva, no se preocupen. Esto es un símbolo de la sangre de Cristo. Vamos a repartir el vino para poder compartir juntos. Reparte a tu familia el vino como sacerdote y vamos a compartir. Comparte el vino con tu familia. Así pues dice la palabra, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una vez más quiero agradecer esta mañana a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Lo ha hecho por ti, por tu familia, lo ha hecho por mí. Hablamos de algunas refutaciones claras, precisas, evidencias de que Jesús es el Mesías. No hay cómo refutar eso, no hay cómo discutir eso. Es bien claro en la palabra. Está bien explícito, pero aún así hay mucha gente que no quiere entender y no quiere recibirle. ¿Saben por qué no quieren? Porque no quieren cambiar su vida. Quieren seguir viviendo en el pecado. Pero hay un solo camino, mi amigo, mi amiga, que conduce al cielo y Dios está esperando por ti. Te animo a que en este tiempo de cuarentena aproveches el tiempo para reunirte con tu familia en un altar familiar. Y tienes a tu disposición un capellán que te va a guiar, te va a orientar. Tú tienes su número, tienes su teléfono, tienes algún amigo, algún pastor, alguien que conoce la palabra que te pueda instruir para que puedas crecer en este camino y la bendición de Dios no haya estorbo. Te bendigo desde aquí, el pastor Carlos Jorge Delgado. Un abrazo para todos. Seguimos en contacto.